con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. El Papa Francisco ha muerto, pero mientras algunos escuchaban la noticia con lágrimas, otros rostros se oscurecieron en terror, porque su muerte es el cumplimiento de una antigua profecía ocultada durante siglos en los archivos secretos del Vaticano, la profecía de San Malaquías. Hace 900 años, el monje Malaquías caminaba por las calles empedradas de Roma cuando fue arrebatado por una visión. No fue un sueño, ni una alucinación, fue un destello del futuro de la Iglesia Católica. En un trance profundo, Malaquías presenció algo imposible, una larga procesión de papas, uno tras otro, avanzando por los siglos hasta llegar al final de los tiempos. Malaquías escribió las revelaciones en 112 frases en latín, cada una con un símbolo y una advertencia para cada futuro pontífice, hasta llegar al último, el número 112, Pedro el Romano. Después de él no habría más papas, solo juicio. Hoy, el último nombre ha sido tachado, porque el Papa Francisco era el número 112 desde Celestino II, tal como Malaquías lo había escrito. Fue el último eslabón de una cadena profética que comenzó hace 9 siglos, y hoy esa cadena se ha roto. Los primeros 111 lemas son breves, poéticos y llenos de símbolos que describían con asombrosa precisión a cada pontífice, su escudo, su origen, su carácter o su destino. Pero cuando llegó al último, el tono cambió. Ya no era una simple frase. El número 112 es largo y aterrador. Una advertencia que dice: en la última persecución de la Santa Iglesia Romana, se sentará Pedro el Romano, quien pastoreará a su rebaño en medio de muchas tribulaciones, y cuando estas cosas hayan terminado, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. El fin, Malaquías. Esta profecía nos da 3 pistas sobre el último papa, 3 datos claros y específicos, que sería el número 112, que se llamaría Pedro, que su origen sería de la ciudad de Roma y que su tiempo sería de muchos problemas y tribulaciones. Francisco es, sin discusión, el Papa número 112 desde Celestino II, tal como lo marcó San Malaquías. Durante siglos se pensó que el último Papa sería un hombre llamado Pedro, nacido en Roma, un nombre fácilmente identificable. Pero la profecía, como todas las revelaciones antiguas, hablaba en símbolos, y ahora, mirando hacia atrás, todo encaja con una claridad perturbadora. Francisco nació en una casa modesta del barrio de Flores, en Buenos Aires, pero su sangre no es argentina, es italiana. Sus padres eran italianos y emigraron desde el Piamonte, al norte de Italia, para dejar atrás una Italia marcada por el fascismo y la crisis, buscando en Argentina un futuro más digno para sus hijos. En otras palabras, Francisco era romano por linaje, por herencia, por raíces profundas que lo conectan directamente con el corazón espiritual de la Iglesia, y su nombre real no era Pedro, como marca la profecía. Su nombre de nacimiento era Jorge Mario Bergoglio, pero cuando lo eligieron papa, le preguntaron qué nombre quería tomar, y él no dudó. Miró al cardenal y contestó: Francisco. No eligió un nombre imperial ni un nombre doctrinal. Eligió al santo de los pobres y los marginados, San Francisco de Asís, el hombre que dejó todo para abrazar a los leprosos, el que caminó descalzo y reconstruyó la iglesia con nada más que fe y ternura. Sin embargo, pocos recuerdan que el nombre real de ese santo era Giovanni di Pietro di Bernardone. Giovanni, hijo de Pedro, un hombre marcado por el nombre más simbólico de todos, Pedro. Así, el Papa Francisco se convirtió en la figura exacta que la profecía había descrito. El número 112 con el nombre de Pedro y la sangre de Roma. Y en la profecía hay una última revelación que dice: pastoreará a su rebaño en medio de muchas tribulaciones.
El pontificado de Francisco no fue un reinado de tranquilidad, ni un tiempo de gloria religiosa. Fue exactamente lo que la profecía anunció: tribulación. Su propia fe empezó en un momento traumático, cuando siendo joven empezó a sentir una molestia en el costado. Luego una fiebre persistente, y después el aire comenzó a faltarle. No podía respirar. Sus padres lo llevaron al hospital. Allí, los médicos lo miraron con rostro grave. El diagnóstico fue fulminante: una infección pulmonar severa con quistes que comprometían su vida. La infección había avanzado demasiado y el pulmón derecho estaba comprometido. Los médicos no tuvieron alternativa. Debían extirparle parte del pulmón derecho. La operación fue arriesgada y el postoperatorio Doloroso. Pasó días enteros sin poder levantarse y, sin embargo, en esa habitación fría, llena de tubos, batas blancas y silencio, ocurrió algo. Fue allí donde por primera vez se enfrentó cara a cara con la fragilidad de la vida. Comprendió que no era invencible, que su cuerpo podía fallar y que la muerte podía llegar sin avisar, pero no tuvo miedo, tuvo claridad. Mientras los demás oraban por su salud, él oraba por algo más profundo: entender el propósito de su dolor. No pedía que se le quitara el sufrimiento, pedía que ese sufrimiento sirviera para algo. No volvió a ser el mismo. Desde entonces, supo que cada respiro era un milagro, y que si Dios lo había dejado vivir, era porque todavía tenía algo que hacer, algo grande. Y solo unos meses después de su recuperación, aún con su cuerpo débil y su respiración limitada, tomó una decisión. Su lugar estaba con Dios. Y desde su primer día como papa, enfrentó miles de críticas por quién era. Por primera vez en la historia, el papa no era europeo, y era jesuita. Enfrentó una iglesia herida, golpeada por escándalos de abusos sexuales que estallaban en todos los continentes. Las víctimas alzaban la voz, la vergüenza se multiplicaba, y el clamor por justicia ya no podía ser ignorado. Francisco no escondió la gravedad de la situación. Pidió perdón públicamente, lloró con las víctimas y comenzó una reforma profunda para acabar con la impunidad. Pero no fue fácil, porque detrás de cada caso había silencio institucional, estructuras de poder, redes que resistían cualquier intento de transparencia. Y a esa herida se sumó otra: la polarización interna. Las grietas internas se hicieron visibles. Divisiones profundas entre cardenales, tensiones entre progresistas y conservadores, y una creciente desconfianza hacia las estructuras de poder dentro del Vaticano. Durante una rueda de prensa en el vuelo de regreso de su primer viaje apostólico a Brasil, dijo: «Si un gay acepta al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo?». Los sectores más conservadores de la Iglesia comenzaron a verlo como una amenaza. Lo acusaban de relativista, de ambiguo, de progresista. Algunos cardenales llegaron a escribirle cartas públicas pidiéndole aclaraciones. Otros lo acusaron sin pruebas de herejía. Lo comparaban con Pablo VI, con Juan XXIII, incluso con Lutero. Pero él no respondía ni se defendía. Solo seguía con rostro sereno, con pasos lentos y con una convicción más fuerte que la crítica, porque sabía que no había llegado para gustar, sino para servir, y que toda verdadera reforma, antes de florecer, tiene que doler. A pesar de todo, Francisco nunca se desvió de su visión. Para él, el futuro de la Iglesia no está en el repliegue, sino en la apertura. Insiste una y otra vez en una palabra que incomoda a muchos: sinodalidad. Una Iglesia que camina junta, que discierne unida, que escucha al Espíritu, no solo en los altos cargos, sino en los pueblos, en las mujeres, en los laicos, en los que nunca han sido escuchados. Defendió una Iglesia más horizontal, menos clerical, donde todos tuvieran voz. Una Iglesia que incluyese a los descartados, a los migrantes, a las mujeres, a los divorciados, a quienes han sido excluidos durante siglos, no como una estrategia, sino como una conversión. Unos lo acusaban de ser demasiado blando, otros de ser demasiado rígido. Las redes sociales amplificaban cada gesto y cada palabra. Pero no fueron solo problemas internos.
Su pontificado coincidió con una de las etapas más caóticas del mundo moderno. Guerras como la de Ucrania, persecuciones a cristianos en Oriente, crisis climática, crisis económica y una cultura global cada vez más hostil a la fe. Y en 2020 llegó la pandemia. El COVID-19 cerró templos, paralizó peregrinaciones y detuvo la vida pública de millones. Francisco se quedó solo en una plaza de San Pedro vacía, bajo la lluvia, frente al Santísimo expuesto. Esa imagen, silenciosa y desgarradora, fue una fotografía del alma del mundo. Y en esa noche, cuando parecía que Dios mismo se había escondido, el Papa alzó la voz y dijo: «No estamos solos». Fue uno de los momentos más potentes de su pontificado, porque en el mayor desamparo colectivo del siglo, eligió quedarse en pie. Todo mientras el número de fieles disminuía y la fe tradicional era cuestionada desde dentro y fuera de la Iglesia. En uno de sus viajes más audaces fue a Irak, un país devastado por la guerra y el extremismo, donde ningún papa se había atrevido a ir antes. Allí se reunió con líderes musulmanes y cristianos y clamó por una convivencia posible, más fuerte que el miedo. Francisco tendió la mano a líderes musulmanes, judíos y ortodoxos. Se encontró con el gran imán de Al-Azhar, la máxima autoridad del Islam sunita, en un gesto que rompía con siglos de tensión entre cristianos y musulmanes. En ese encuentro, firmaron juntos un documento histórico sobre la fraternidad humana, defendiendo el respeto, la paz y la justicia por encima de cualquier frontera religiosa. Se reunió con líderes judíos, reafirmando la raíz común y el compromiso con la memoria del Holocausto. Lloró ante los muros de Auschwitz y abrazó a víctimas del antisemitismo. También tendió puentes con los ortodoxos, en especial con el patriarca de Constantinopla y el patriarca de Moscú. En Cuba, protagonizó un encuentro histórico con el patriarca Kirill, el primer abrazo entre Roma y Moscú en más de 1000 años. El pontificado de Francisco no fue un camino de rosas. Desde el principio supo que el siglo XXI traía desafíos tan complejos como antiguos, y aún así, Francisco guió al rebaño. En medio de la oscuridad, siguió adelante, reformó, denunció, abrazó al marginado y desafió a los poderosos. Pero su liderazgo no fue cómodo. Fue doloroso, controversial e implacablemente exigente. Desde el primer día, su estilo provocó resistencias. No usaba la capa roja de gala. No vivía en el palacio. No hablaba en latín. No imponía. Escuchaba. Porque Francisco se definió desde el inicio como el Papa de la Misericordia. Su lema episcopal lo decía todo: miserando ad que eligendo, que significa, lo miró con misericordia y lo eligió. Esta frase recordaba el momento en que Jesús, caminando, miró a Mateo, un pecador, un recaudador de impuestos, y lo eligió como discípulo. No justificaba el pecado, pero jamás condenaba al pecador. Francisco invitó a los fieles a salir de la lógica del castigo y entrar en la lógica del abrazo. Convocó a misioneros de la misericordia, sacerdotes autorizados a perdonar incluso los pecados reservados al Papa. Llamó a los confesores a ser más como padres y menos como jueces. Visitó cárceles, hospitales, campos de refugiados. Lavó los pies a inmigrantes, a mujeres, a personas de otras religiones. Cada gesto, cada palabra, cada silencio decía lo mismo: la misericordia no es una debilidad, es el rostro más fuerte del amor. Y ese rostro, el rostro de Cristo, era el que Francisco quería mostrar al mundo. La profecía decía: Pedro el Romano apacentará a su rebaño entre muchas tribulaciones. Eso fue el pontificado de Francisco. Y ahora, tal como fue anunciado, ha terminado. Pero la profecía termina diciendo: y cuando estas cosas hayan terminado, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. El fin. Esa línea, corta pero demoledora, marca no solo el cierre de una lista de papas, marca el cierre de una era. La ciudad de las 7 colinas no es una metáfora. En Apocalipsis 17 también se habla de una ciudad construida sobre 7 colinas. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que está sentada la mujer. Esa ciudad no es un misterio, es Roma.
la misma Roma que Malaquías menciona como destinada a la destrucción tras el último pontificado. Un lugar donde se concentrará el juicio, la purificación y posiblemente el derrumbe de una era entera. Y según la profecía, ese lugar será destruido. No necesariamente por fuego o bombas. La destrucción puede ser más sutil, más espiritual. Porque la profecía no habla de destrucción. Termina con una advertencia. El juez terrible juzgará a su pueblo. Es decir, habrá un juicio. No solo sobre los impíos, sino sobre los creyentes. La profecía de San Malaquías no es una simple advertencia sobre el fin de los tiempos. Aunque muchos la han considerado una fábula, lo cierto es que el cumplimiento de la profecía es tan exacto que incluso los escépticos han tenido que guardar silencio. El primero de todos fue Celestino II, en 1143. La profecía lo llamó ex castro Tiberis, del castillo del Tíber. Y en efecto, Guido di Castello, su nombre real, nació en la región del Tíber y fue cardenal en una iglesia muy cercana al castillo Sant'Angelo, junto al río que cruza Roma. No es interpretación simbólica, es ubicación geográfica, precisa, literal. Siglos más tarde, en tiempos modernos, la profecía continuó acertando. A Juan Pablo I, elegido en 1978, lo llamó de medietate lunae, de la mitad de la luna. Fue elegido el día de una media luna y murió solo 33 días después, también durante otra media luna. Su papado fue breve, misterioso, y aún hoy genera teorías sobre su inesperada muerte. Una luna a medias, justo como la profecía lo advirtió. A su sucesor, Juan Pablo II, lo llamó de labore solis, del trabajo del sol o del eclipse del sol. Karol Wojtyła nació el 18 de mayo de 1920, día de un eclipse solar, y murió el 8 de abril de 2005, justo durante otro eclipse. Su vida entera fue una luz en movimiento. Viajó más que cualquier otro papa en la historia, predicando por todo el mundo, siendo símbolo de unidad, resistencia y fe. Un sol que trabajó hasta el final. Y no termina ahí. A Benedicto XVI lo llamó Gloria Olivae, la gloria del olivo. Algunos lo asociaron con la orden benedictina, conocida simbólicamente como la rama de olivo espiritual. Otros con su estilo sobrio, pacificador y su perfil teológico. Lo cierto es que su nombre papal, Benedicto, parece ser un guiño directo a la profecía, como si él mismo hubiera querido confirmarla. Estos ejemplos no son aislados. Uno tras otro, los lemas de Malaquías se han ido alineando con realidades históricas, biográficas y espirituales. Y así, lo que parecía una lista poética, se ha transformado en un archivo profético. El último papa sería el último guardián de la Iglesia antes del juicio final. Pero la muerte del Papa Francisco no solo ha cerrado un capítulo, ha abierto una grieta. Una incertidumbre que se extiende por el mundo como una sombra silenciosa. Porque si Francisco era, como muchos creen, el último papa profetizado, entonces lo que viene después no es una elección, es una transición hacia lo desconocido. La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Habrá un nuevo papa legítimo? ¿O el trono de Pedro será ocupado por un impostor? Para muchos no hay dudas. El siguiente líder no será un pastor, sino un lobo vestido de cordero. Algunos estudiosos de la profecía y del Apocalipsis apuntan a lo inevitable, que el sucesor de Francisco será el falso profeta, la figura mencionada en Apocalipsis 13, que se levanta con apariencia de piedad, pero habla como un dragón, no para salvar, sino para engañar. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Las preguntas se multiplican. Y entre todas ellas, 2 frases resuenan como advertencias que ya no pueden ser ignoradas. Si Francisco era el último papa, ¿quién será el siguiente? ¿Será el nuevo líder el que prepare el camino al anticristo? La profecía de San Malaquías no está sola. Las Escrituras llevan siglos advirtiendo lo que hoy parece comenzar a desplegarse ante nuestros ojos.
El apóstol Pablo también lo advirtió en su carta a los tesalonicenses. Antes del fin vendrá la apostasía y se manifestará el hombre de pecado. Jesús, en Mateo 24, fue aún más directo. Dijo que antes del fin habría guerras, hambres, pestes y terremotos. Lo llamó el principio de dolores. Y basta con mirar a nuestro alrededor: pandemias globales, desastres naturales, naciones al borde de la guerra, violencia moral y espiritual extendiéndose como un virus invisible. No es una coincidencia, es una secuencia. Durante años, estos versículos parecían advertencias lejanas. Hoy, tras la muerte de Francisco, se sienten cerca. Todo esto está escrito. La fe será traicionada, y se revelará el hombre de pecado, el falso líder que se hará pasar por enviado de Dios. Incluso en medio de la oscuridad hay luz. La muerte de Francisco puede marcar el fin de una era, pero no el fin de la fe. Porque la fe verdadera no muere con los hombres. La fe trasciende, resiste y se fortalece en las pruebas. Y ahora más que nunca, este es un llamado, no al miedo, sino al despertar, a dejar la tibieza, a volver los ojos hacia Dios con sinceridad, con humildad, con urgencia.